Antes de volver a sumergirnos entre las estrellas, quiero decirte algo muy importante. Gracias. Ya somos más de 3000 exploradores galácticos, una familia que crece entre los astros, y tu apoyo lo significa todo. Eres parte del motor que mantiene viva esta travesía. Ahora comienza una nueva misión. He lanzado un segundo canal con historias igual de épicas e inolvidables. Si alguna vez te perdiste en un relato aquí, los nuevos te dejarán sin aliento. El enlace está en la descripción y también está fijado en el comentario destacado. Suscríbete y sigamos conquistando las estrellas juntos como familia. Lo mejor aún está por venir. El espacio alrededor del borde exterior del sistema Sol bullía de actividad. 12 naves masivas flotaban en el vacío negro como gigantes dormidos. Cada nave era diferente de las demás. Algunas parecían hechas de cristal y brillaban con una suave luz azul. Otras eran esferas de metal oscuro cubiertas de extraños patrones. Unas pocas parecían estar hechas de energía pura que cambiaba y danzaba en colores que no tenían nombre. El almirante Kettver estaba en el puente de su nave insignia, el amanecer de cristal. Era alto y delgado, con una piel que parecía de cristal azul pálido. Sus antebrazos se movían lentamente mientras revisaba los informes de su tripulación. A través de los grandes ventanales de su nave, podía ver las otras naves de la flota. Cada una pertenecía a una raza diferente de toda la galaxia. Informe de la situación, dijo Kettver con su voz musical. Las palabras sonaron como campanas de viento en una brisa suave. Todas las naves están en posición. Almirante, respondió su segundo al mando. El mundo primitivo está exactamente donde nuestros exploradores dijeron que estaría. Tercer planeta desde su estrella amarilla. Lo llaman Tierra. Kettver asintió. Era un trabajo de rutina. Cada pocos cientos de años, el Consejo Galáctico encontraba a otra joven raza que acababa de aprender a abandonar su planeta de origen. La mayoría de estas nuevas especies estaban emocionadas de conocer a razas más antiguas y sabias. Usualmente suplicaban unirse al Consejo. Ofrecían sus mejores recursos a cambio de tecnología avanzada. Siempre era la misma historia. En el puente de la nave Colmena, miles de criaturas insectoides trabajaban como una sola mente. Hablaban sin palabras, compartiendo pensamientos a través de su conexión de colmena. La mente reina estaba complacida. Otra raza primitiva para añadir a su colección. Los humanos serían buenos trabajadores una vez que fueran debidamente guiados. Estos mamíferos son prometedores, pensó la mente reina para todos sus hijos. Sus ciudades están bien organizadas. Tienen energía de fusión básica. Incluso tienen unas pocas naves pequeñas en el espacio alrededor de su mundo. Con el entrenamiento adecuado, podrían servir bien a la colmena. La nave colmena era una esfera oscura cubierta de agujeros. A través de estos agujeros, los trabajadores insectoides entraban y salían como abejas en una colmena. La nave misma estaba viva, cultivada en lugar de construida. Pulsaba con un lento latido que se podía sentir a través de los suelos de metal. Cerca de la parte trasera de la formación, la nave etérea era más difícil de ver. Parecía una nube de gas brillante unida por fuerzas invisibles. Dentro de esta nube, seres de pura energía flotaban y danzaban. No tenían cuerpos sólidos, existiendo como patrones de luz y pensamiento. La anciana Sist habló a los demás a través de ondas de energía. Siento algo inusual en este sistema, dijo. Su voz era como el sonido de un trueno lejano. Los patrones cuánticos son diferentes de lo esperado. Los otros etéreos se reunieron a su alrededor, sus formas brillando con interés. ¿Diferentes cómo?, preguntó otro anciano. Aún no estoy segura, respondió Sist. Pero estos humanos podrían ser más de lo que parecen. La conversación fue interrumpida por una comunicación de la nave del almirante Kettver. Todos los comandantes de la flota, prepárense para los protocolos estándar de primer contacto. Iniciaremos la transmisión al mundo primitivo en 1 hora. En el puente del acorazado Drachor, el capitán Bexaan se rió. Los Drachor parecían lagartos gigantes que caminaban sobre 2 patas. Habían conquistado docenas de mundos y esclavizado a cientos de especies. Para ellos, esto era solo otra victoria fácil.
Miren sus patéticas defensas, dijo Vexaan a su tripulación. Unas pocas estaciones orbitales con armas primitivas. Su nave más grande es más pequeña que nuestro caza más pequeño. Esto terminará antes de empezar. Su tripulación siseó en señal de acuerdo. La nave Drachor estaba construida para la guerra. Era larga y afilada, cubierta de armas y blindaje. Púas sobresalían de su casco como los dientes de una bestia antigua. La nave estaba pintada de rojo sangre con símbolos de conquista cubriendo sus costados. Las otras naves de la flota estaban igual de confiadas. La delegación Acuar flotaba en su nave llena de agua, con sus tentáculos ondeando divertidos. Los delegados Guran, parecidos a rocas, se sentaban perfectamente quietos en su nave montaña, pacientes como siempre. Los insectoides Vespri charlaban emocionados sobre nueva tecnología para robar. Los Savani, de origen vegetal, susurraban con sus hojas en anticipación de nuevos mundos por ver. Cada raza tenía sus propias razones para estar aquí, pero todos estaban de acuerdo en una cosa. Los humanos se someterían, al igual que todas las demás especies primitivas antes que ellos. Era el orden natural de las cosas. Los fuertes gobernaban a los débiles. Los avanzados guiaban a los primitivos. Así había sido durante 10.000 años. El almirante Ketver miró la hora. Pronto harían contacto con la Tierra. Esperaba la respuesta habitual. Miedo, pánico, súplicas desesperadas de piedad. Luego vendrían las negociaciones. Los humanos ofrecerían lo que tuvieran a cambio de protección. Rogarían por unirse al Consejo como miembros junior. Aceptarían cualquier término que se les diera. El almirante había hecho esto 17 veces antes. Siempre era lo mismo. Las especies primitivas estaban agradecidas por el contacto con civilizaciones avanzadas. Entendían que eran inferiores y necesitaban guía. Aceptaban su lugar en el orden galáctico sin cuestionarlo. Comiencen a escanear sus comunicaciones, ordenó Ketver. Quiero saber todo sobre sus líderes, su ejército, sus recursos. La tripulación trabajó rápidamente. Flujos de datos corrían por sus pantallas de cristal. Los humanos tenían cientos de idiomas, docenas de naciones y miles de millones de personas. Su tecnología era básica pero funcional. Tenían armas nucleares, pero nada que pudiera amenazar a una flota galáctica. Su programa espacial era pequeño y se centraba en la exploración en lugar de la guerra. Parecen no tener un gobierno planetario unificado, informó el oficial de escaneo. Múltiples centros de poder. Esto podría complicar las negociaciones. Ketver hizo un gesto de desdén. No importa mucho. Una vez que vean nuestra flota, sus líderes cooperarán. El miedo tiene una forma de unir a las especies divididas. En la nave Colmena, la mente Colmena ya estaba haciendo planes. Necesitarían construir colonias de trabajadores en el mundo humano. Los humanos tendrían que ser educados sobre su nuevo papel en la galaxia. Algunos se resistirían al principio, pero aprenderían. Siempre lo hacían. La mente reina seleccionó las mejores ubicaciones para las ciudades Colmena, cerca de grandes centros de población donde habría muchos trabajadores, y cerca de recursos naturales que pudieran ser cosechados, lejos de las bases militares humanas más peligrosas, al menos hasta que los humanos aceptaran su nueva situación. El capitán Vexaan era menos paciente que los demás. ¿Por qué perdemos el tiempo hablando?, demandó a través del canal de comunicación de la flota. Deberíamos simplemente tomar lo que queremos, mostrarles nuestro poder, quebrar su voluntad de resistir. Porque, respondió el almirante Ketver con calma, los sirvientes voluntarios son más valiosos que los esclavos quebrantados. Hemos aprendido esta lección muchas veces a lo largo de los milenios. El miedo puede traer una sumisión rápida, pero el respeto y la gratitud traen lealtad duradera. La forma de los Drachor es más honesta, gruñó Vexaan. Al menos nuestros esclavos saben cuál es su lugar. ¿Y cuántos de tus mundos de esclavos se han revelado a lo largo de los siglos?, preguntó la anciana Sist, su forma de energía pulsando con diversión. Nosotros, los etéreos, preferimos una visión a largo plazo. Una especie que se une voluntariamente servirá fielmente durante miles de años. El debate era antiguo y familiar.
Cada raza tenía su método preferido para tratar con especies primitivas, pero el resultado era siempre el mismo. La nueva especie se unía a la comunidad galáctica como socios menores. Proporcionaban recursos y mano de obra. A cambio, recibían protección y acceso limitado a tecnología avanzada. Era un buen sistema. Había funcionado durante 10.000 años. Había traído paz y orden a la galaxia. Los fuertes guiaban a los débiles. Los avanzados protegían a los primitivos. Todos tenían su lugar en la gran cadena del ser. El tiempo pasó lentamente en el frío vacío del espacio. La flota alienígena esperaba en perfecta formación. Sus naves zumbaban con poder, listas para cualquier respuesta que los humanos pudieran dar. Pero ninguno de ellos esperaba una resistencia real. ¿Cómo podría una especie que apenas había dejado su planeta de origen desafiar a razas que habían gobernado las estrellas durante milenios? El almirante Ketver miró el distante punto azul que era la Tierra. Pronto, otro mundo primitivo se uniría a la comunidad galáctica. Otra especie aprendería su lugar en el orden mayor. Otra victoria para la civilización sobre el caos. No tenía forma de saber que todo lo que creía sobre el orden natural de la galaxia estaba a punto de ser demostrado como erróneo. No podía imaginar que los primitivos humanos habían estado observando y aprendiendo. Y preparándose para este momento. No sabía que la humanidad había pasado siglos preparándose para visitantes exactamente como él. El temporizador en su puente mostraba 30 minutos para el primer contacto. El almirante Ketver sonrió, mostrando dientes que parecían diamantes azules. Esto sería fácil. Siempre era fácil. Estaba a punto de descubrir cuán equivocado podía estar. El almirante Ketver estaba en su puesto de mando. Cuando llegó el momento, la tripulación del puente se movió con eficiencia practicada, sus dedos cristalinos danzando sobre paneles de control que brillaban con una luz suave. El momento del primer contacto había llegado. Inicien la transmisión, ordenó Ketver. Su voz llevaba la autoridad de 10.000 años de civilización galáctica. El oficial de comunicaciones asintió. A través de la flota, las 12 naves dirigieron sus transmisores más potentes hacia el pequeño mundo azul que orbitaba la estrella amarilla. El mensaje que enviaron era antiguo, escrito en los primeros días del Consejo Galáctico. Se había utilizado para contactar a cientos de especies primitivas a lo largo de los milenios. Saludos, habitantes del tercer planeta de este sistema estelar, comenzaba el mensaje. Somos representantes del Consejo Galáctico, una alianza pacífica de civilizaciones avanzadas. Venimos en son de amistad para darles la bienvenida a la gran comunidad galáctica. Por favor, respondan en esta frecuencia y prepárense para recibir a nuestra delegación diplomática. La transmisión fue emitida en 17 lenguajes matemáticos diferentes, cada uno diseñado para ser entendido por cualquier especie capaz de viajar por el espacio. Incluía cartas estelares que mostraban las posiciones de los mundos del Consejo, principios científicos básicos para demostrar su conocimiento avanzado e instrucciones para establecer un contacto pacífico. En la Tierra, el mensaje fue recibido por cada radiotelescopio, satélite y antena de comunicación del planeta. En cuestión de minutos, la noticia se había extendido a todos los gobiernos, centros de mando militar y principales organizaciones de noticias. La humanidad sabía que ya no estaba sola en el universo. El almirante Ketver se reclinó en su silla de mando y esperó. El tiempo de respuesta le diría mucho sobre la sociedad humana. Una respuesta rápida y llena de pánico significaba un liderazgo débil y una mala organización. Una respuesta tardía usualmente indicaba debates internos sobre cómo responder. De cualquier manera, el resultado sería el mismo. Los humanos suplicarían piedad y aceptarían cualquier término que se les ofreciera. ¿Cuánto tiempo hasta que recibamos su respuesta?, preguntó el segundo al mando del almirante. Los datos históricos sugieren entre 1 y 6 horas, respondió Ketver. Las especies primitivas necesitan tiempo para superar su miedo y organizar una respuesta. Algunas intentan esconderse de nosotros al principio, otras se rinden inmediatamente. Unas pocas intentan negociar, pero nunca tienen nada que realmente queramos. En la nave Colmena, la mente colmena ya estaba haciendo planes detallados.
Habían estudiado las redes de comunicación humanas y las encontraron sorprendentemente bien organizadas. Los humanos tenían sistemas de comunicación globales, extensas redes de datos y estructuras militares coordinadas. Para ser una especie primitiva, mostraban una unidad notable. Estos mamíferos podrían adaptarse bien a los protocolos de la colmena, observó la mente reina a sus hijos. Ya muestran coordinación de grupo a escala planetaria. Con la guía adecuada, podrían convertirse en valiosos trabajadores. Los trabajadores de la colmena se ocuparon preparando los protocolos de integración. Necesitarían establecer nodos de colmena en los principales centros de población humana. Los humanos tendrían que aprender las formas correctas de pensar y trabajar. El pensamiento individual tendría que ser desalentado en favor de la eficiencia colectiva. El capitán Bexaan caminaba de un lado a otro en el puente de su acorazado como una bestia enjaulada. Los Drachor preferían la acción a la espera. Habían conquistado su primer sistema estelar a los 50 años de desarrollar el vuelo espacial. No podían entender por qué otras especies perdían el tiempo hablando cuando la fuerza era mucho más efectiva. Esto es una estupidez, gruñó Bexaan a su tripulación. Deberíamos simplemente aterrizar en su mundo y tomar lo que queremos. ¿Por qué darles tiempo para preparar defensas? Su oficial de armas, un veterano con cicatrices de docenas de conquistas, asintió en señal de acuerdo. Cuanto más esperemos, más tiempo tendrán para pensar en formas de resistirnos. Paciencia, llegó la voz de la anciana Sist a través del canal de comunicación. La forma de energía de la etérea pulsaba con una calma certeza. Estos humanos podrían sorprendernos. Siento patrones inusuales en la espuma cuántica alrededor de su mundo. Algo no es como parece. Las otras razas desestimaron sus preocupaciones. Los etéreos siempre veían patrones de energía misteriosos y significados ocultos. Eran antiguos y sabios, pero tendían a pensar demasiado en situaciones simples. Estos humanos eran solo otra especie primitiva tropezando con la sociedad galáctica. Horas pasaron. La flota alienígena mantuvo su posición en el borde del sistema solar. Sus sensores escaneaban constantemente la actividad humana. Vieron cómo las fuerzas militares de todo el mundo entraban en alerta máxima. Observaron reuniones de emergencia de los líderes mundiales. Registraron comunicaciones frenéticas entre agencias gubernamentales. Todo esto era normal. Esperado. Todas las especies reaccionaban de la misma manera cuando se daban cuenta de que no estaban solas en el universo. Miedo, confusión, intentos desesperados por entender lo que estaba sucediendo. Los humanos seguían el mismo patrón que cientos de especies antes que ellos. Pero también había cosas que desconcertaban a los observadores alienígenas. Las unidades militares humanas se movían con una precisión y velocidad inusuales. Sus redes de comunicación permanecieron estables a pesar del masivo shock del primer contacto. Lo más extraño de todo, varias instalaciones grandes en el sistema solar exterior simplemente se apagaron, desapareciendo de los sensores como si nunca hubieran existido. ¿Estás registrando estas anomalías?, preguntó el almirante Ketver a su oficial científico. Sí, almirante. Los humanos parecen tener una infraestructura espacial más extensa de lo que detectaron nuestros escaneos iniciales. Parte de ella utiliza tecnología de sigilo que no reconocemos de inmediato. Ketver frunció el ceño. La mayoría de las especies primitivas apenas tenían satélites orbitales cuando el Consejo las encontraba. Los humanos parecían tener instalaciones permanentes en todo su sistema estelar. Eso era inusual, pero no necesariamente amenazante. Probablemente tenían operaciones mineras automatizadas o estaciones de investigación. ¿Cuál es el estado de su respuesta? Aún no hay comunicación oficial, almirante. Sin embargo, estamos detectando una mayor actividad en sus principales instalaciones de comunicación. El análisis sugiere que están preparando una respuesta planetaria unificada. Esto también era inusual. La mayoría de las especies respondían inmediatamente con gobiernos locales hablando por sí mismos o permanecían en silencio mientras intentaban esconderse de los aterradores alienígenas. Los humanos parecían estar tomándose el tiempo para coordinar una única respuesta a nivel planetario. En el puente de la nave Aquar,
Los delegados tentaculados flotaban en su entorno de agua presurizada. Eran comerciantes pacíficos que se habían unido al Consejo siglos atrás. Encontraron la respuesta humana interesante en lugar de amenazante. Estos mamíferos muestran una organización notable, observó la capitana Reefa, sus tentáculos arremolinándose en patrones pensativos. La mayoría de las especies que contactamos están demasiado asustadas para responder coherentemente o son demasiado primitivas para montar una reacción coordinada. Su oficial de navegación estuvo de acuerdo. Sus redes de comunicación abarcan todo el planeta. Han logrado una coordinación global sin precedentes para una especie tan joven. Los Acuar tenían una amplia experiencia con especies primitivas. A menudo servían como intermediarios pacíficos cuando el Consejo hacía el primer contacto. Habían aprendido a leer las señales que indicaban cómo una especie se adaptaría a la civilización galáctica. Los humanos mostraban señales que nunca antes habían visto. En lo profundo del cinturón de asteroides, sensores humanos automatizados observaban a la flota alienígena. Los observadores habían estado en posición durante más de un siglo, diseñados para parecer escombros espaciales naturales, monitoreando precisamente este tipo de contacto. Registraron todo: configuraciones de las naves, firmas de energía, frecuencias de comunicación, sistemas de armas. Los datos fluyeron a través de redes de retransmisión ocultas hacia centros de mando en la Tierra y más allá. La humanidad sabía que este día llegaría. Se habían estado preparando para ello desde la primera detección de señales artificiales del espacio profundo décadas atrás. Cada plan, cada sistema, cada estrategia había sido diseñada con un único objetivo en mente: la supervivencia. Pero los alienígenas no sabían de los observadores. No sabían de los preparativos. No sabían que la humanidad había estado estudiando la civilización galáctica desde las sombras durante generaciones. Creían que estaban tratando con una especie primitiva que tenía su primer contacto con alienígenas avanzados. Finalmente, después de 18 horas de espera, llegó la respuesta humana. No era lo que los alienígenas esperaban. El mensaje era breve, transmitido en la misma frecuencia que el Consejo había usado para su contacto inicial. La señal era limpia y potente, sugiriendo una tecnología de comunicación sofisticada, pero el contenido era desconcertante. Mensaje recibido y entendido, comenzaba la respuesta humana. Agradecemos su interés en establecer relaciones formales con la Tierra. Por favor, mantengan su posición actual mientras enviamos a un representante para discutir la situación. Tiempo estimado de llegada: 72 horas. Gracias por su paciencia. El almirante Ketver miró fijamente la pantalla del mensaje, leyéndolo varias veces. Así no es como se suponía que debían responder las especies primitivas. No había miedo en el mensaje, ni súplicas de piedad, ni ofertas desesperadas de tributo. Los humanos estaban tratando esto como una reunión de negocios entre iguales. ¿Nos acaban de pedir que esperemos?, preguntó su segundo al mando. Eso parece, respondió Ketver lentamente. Parecen pensar que están en posición de dictar los términos. En toda la flota, los otros comandantes estaban igualmente perplejos. La mente colmena de los Kalei zumbaba con confusión. Los humanos no seguían ningún patrón conocido de comportamiento de especies primitivas. Actuaban como si tuvieran algún tipo de elección en el asunto. El capitán Bexaan estaba menos confundido que enojado. ¿Se atreven a exigirnos cosas? Deberíamos mostrarles el error de su pensamiento de inmediato. Paciencia, instó de nuevo la anciana Sist. Pero incluso ella comenzaba a sentir que algo era fundamentalmente diferente en este contacto. Los patrones cuánticos alrededor de la Tierra se estaban volviendo más complejos, no menos. Era como si el propio planeta se estuviera preparando para algo. ¿Qué clase de representante podrían enviar?, se preguntó la capitana Reefa. ¿Una delegación de sus líderes planetarios? ¿Algún tipo de transbordador diplomático con regalos y ofrendas? Los alienígenas lo habían visto todo antes. Líderes desesperados en naves pequeñas y toscas, cargadas con los recursos más valiosos de su planeta. Científicos ansiosos por intercambiar cualquier cosa por tecnología avanzada.
Oficiales militares tratando de negociar términos de rendición que preservaran algo de dignidad para su especie. Pero a medida que pasaban las horas, algo más se hizo evidente. Los humanos no estaban preparando una misión diplomática desesperada. Sensores de largo alcance detectaron enormes cantidades de actividad en el sistema solar interior. Firmas de energía que parecían demasiado grandes para una especie primitiva. Patrones de movimiento que sugerían preparativos militares en lugar de diplomáticos. Almirante, informó el oficial científico, estamos detectando acumulaciones de energía inusuales en todo el sistema estelar humano. Las firmas no se parecen a nada en nuestras bases de datos. Ketver estudió las lecturas de los sensores. Los humanos definitivamente estaban preparando algo, pero su tecnología era tan diferente de los patrones galácticos estándar que era difícil de analizar. Sus sistemas de energía parecían increíblemente ineficientes para los estándares del Consejo, pero la producción bruta era sorprendentemente alta. Sus naves se movían con una fuerza bruta y tosca en lugar de una elegante manipulación de la energía, pero eran más rápidas de lo esperado. ¿Se están preparando para atacarnos?, preguntó el oficial de armas. ¿Con qué?, se rió Ketver. Nuestra nave de escolta más pequeña tiene más potencia de fuego que toda su fuerza espacial. Si quieren suicidarse, es su elección. Pero en privado, el almirante comenzaba a sentir los primeros indicios de inquietud. Algo en esta situación se sentía diferente de todos los otros primeros contactos que había experimentado. Los humanos no estaban siguiendo el guión. No se estaban comportando como una especie primitiva debería comportarse. La forma de energía de la anciana Sist pulsaba con creciente preocupación. Las distorsiones cuánticas alrededor de la Tierra se estaban intensificando. Fuera lo que fuera que los humanos estuvieran preparando, era algo que los etéreos nunca habían encontrado antes. Algo que doblaba el mismísimo tejido del espaciotiempo de maneras que no deberían ser posibles para una especie tan joven. Recomiendo encarecidamente que aumentemos nuestros barridos de sensores, transmitió a la flota. Estos humanos no son lo que parecen. Pero los otros comandantes desestimaron sus advertencias. Los etéreos siempre veían misterios donde no existían. Estos eran solo mamíferos primitivos tratando de actuar importantes. Cuando su representante llegara en cualquier nave tosca que pudieran improvisar, la realidad se impondría. Los humanos aprenderían su lugar en el orden galáctico, como todas las demás especies antes que ellos. La flota alienígena se dispuso a esperar, confiada en su superioridad y segura del resultado. No tenían forma de saber que todo lo que creían sobre las especies primitivas estaba a punto de ser desafiado. No podían imaginar que la tecnología tosca e ineficiente que estaban detectando era en realidad el producto de un enfoque completamente diferente de la ciencia y la guerra. Lo más importante, no tenían idea de que el representante de la humanidad no era un diplomático desesperado en un pequeño transbordador. Era algo completamente diferente. Algo que cambiaría su comprensión del poder, la tecnología y la naturaleza de la civilización misma. La cuenta atrás para la respuesta de la humanidad había comenzado. En 72 horas, la galaxia aprendería que la era de la conquista fácil estaba a punto de terminar. Los sensores lo detectaron al principio, un único contacto moviéndose hacia afuera desde el sistema solar interior a una velocidad increíble. Al principio, la flota alienígena pensó que sus instrumentos estaban fallando. Nada tan grande debería poder moverse tan rápido. Confirme esas lecturas, ordenó el almirante Ketver, sus rasgos cristalinos mostrando los primeros signos de preocupación. El oficial científico trabajó frenéticamente en sus controles, ejecutando diagnóstico tras diagnóstico. Los sensores funcionan normalmente, almirante. El contacto es real. Distancia aproximada de 2.000 millones de kilómetros y acercándose. Velocidad actual, 0,75 de la velocidad de la luz. Un silencio cayó sobre el puente del amanecer de cristal. 0,75 de la velocidad de la luz no era rápido para los estándares galácticos, pero estaba mucho más allá de lo que cualquier especie primitiva debería ser capaz de lograr. La mayoría de las civilizaciones recién contactadas apenas alcanzaban el 0,01 de la velocidad de la luz en sus toscas naves de primera generación. ¿Cuál es el tamaño estimado?
Preguntó Ketver, aunque comenzaba a temer la respuesta. Masivo, almirante. Los escaneos iniciales sugieren una longitud de aproximadamente 3 kilómetros. Las lecturas de masa son inusuales. Los patrones de densidad no coinciden con ninguna configuración de nave conocida en nuestras bases de datos. 3 kilómetros. El amanecer de cristal, la nave insignia de la flota Ceprian, solo tenía 1 kilómetro de largo. La mayoría de las naves del Consejo estaban construidas para la elegancia y la eficiencia, no para el tamaño. Una nave de 3 kilómetros sugería o un transportador de carga masivo o algo diseñado para la guerra a una escala que la galaxia no había visto en milenios. En toda la flota, los otros comandantes recibían informes similares. En la nave Colmena, la mente Colmena zumbaba con agitación. Su conciencia colectiva no podía procesar lo que estaban viendo. Ninguna especie primitiva había construido algo tan grande. Violaba todo lo que entendían sobre el desarrollo tecnológico. Esto no puede ser exacto, declaró la mente reina a sus hijos. Las especies primitivas carecen de los recursos y el conocimiento para construir naves de tal magnitud. Nuestros sensores deben estar detectando un asteroide o un fenómeno natural. Pero los sensores contaban una historia diferente. El objeto que se acercaba era definitivamente artificial. Mostraba claras señales de propulsión controlada, sistemas de navegación y firmas de energía que solo podían provenir de tecnología avanzada. Fuera lo que fuera que los humanos habían enviado para recibirlos, no era un transbordador primitivo lleno de diplomáticos asustados. El capitán Bexaan estaba en el puente de su acorazado, estudiando las pantallas tácticas con creciente inquietud. Los Drachor eran guerreros ante todo, entendían el lenguaje de la fuerza y el poder. Lo que estaban viendo no tenía sentido según todo lo que sabían sobre las especies primitivas. ¿Estás seguro de que es una nave humana?, demandó a su operador de sensores. La firma de propulsión coincide con la tecnología de fusión humana, capitán, pero la escala está mucho más allá de cualquier cosa que observamos durante nuestros sondeos iniciales de su sistema. La garra de Bexaan raspó contra la barandilla de metal mientras la agarraba con más fuerza. Quizás encontraron tecnología abandonada de una civilización antigua. Eso explicaría el tamaño y las capacidades. Era una explicación razonable. La galaxia estaba llena de los restos de civilizaciones muertas. A veces, las especies primitivas encontraban tecnología avanzada que apenas podían entender, y mucho menos usar correctamente. Usualmente terminaba mal para ellos, pero podía darles temporalmente capacidades mucho más allá de su nivel de desarrollo natural. En la nave etérea, la forma de energía de la anciana Sist pulsaba con patrones cada vez más agitados. Las distorsiones cuánticas que había estado sintiendo se hacían más fuertes a medida que la nave humana se acercaba. Algo sobre su misma existencia estaba deformando el espacio-tiempo de maneras que no deberían ser posibles. Esto no es tecnología encontrada, anunció a la flota. La firma cuántica es distintivamente humana. Ellos construyeron esto. Sus palabras enviaron ondas de incredulidad a través de los comandantes alienígenas. Los etéreos eran seres antiguos que habían visto el ascenso y la caída de innumerables civilizaciones. Podían leer los ecos cuánticos dejados por diferentes tecnologías como si fueran huellas dactilares. Si la anciana Sist decía que la nave que se acercaba era genuinamente de construcción humana, entonces la humanidad era mucho más avanzada de lo que nadie había imaginado. Eso es imposible, transmitió el almirante Ketver. Nuestros sondeos mostraron claramente una especie primitiva con energía de fusión básica y cohetes químicos toscos. Apenas han comenzado a explorar su propio sistema estelar. Las apariencias pueden engañar, replicó Sist. Quizás estos humanos han sido más cuidadosos con lo que nos permitieron observar. Las implicaciones de sus palabras flotaron en el vacío del espacio como una nube venenosa. Si los humanos habían ocultado deliberadamente sus verdaderas capacidades, significaba que sabían de la civilización galáctica mucho antes de hacer contacto oficial. Significaba que se habían estado preparando para este momento mientras fingían ser primitivos e indefensos. Más informes preocupantes comenzaron a llegar de toda la flota. La nave humana no estaba sola.
Sensores de largo alcance estaban detectando docenas de contactos más pequeños en todo el sistema solar. Instalaciones espaciales que habían sido invisibles durante los sondeos iniciales aparecían de repente en los escáneres. Los humanos no solo habían escondido una nave, habían escondido toda una infraestructura militar. Almirante, informó el oficial de comunicaciones, estamos recibiendo múltiples contactos de sensores de instalaciones previamente no detectadas. Parecen ser plataformas de defensa, astilleros y bases militares esparcidas por todo el cinturón de asteroides y los planetas exteriores. Ketver miró la pantalla táctica mientras docenas de puntos rojos aparecían en el sistema estelar humano. Cada uno representaba una instalación que no debería existir. Los humanos de alguna manera habían construido una extensa infraestructura espacial mientras aparentaban ser una civilización planetaria primitiva. ¿Cómo nos perdimos todo esto durante nuestros sondeos iniciales?, demandó. Las instalaciones parecen estar usando tecnología de sigilo avanzada, almirante. Fueron diseñadas para parecer asteroides naturales y escombros espaciales. Solo ahora que se están activando nuestros sensores pueden detectarlas. La tecnología de sigilo no era desconocida para la galaxia, pero típicamente era dominio de las civilizaciones más avanzadas. La idea de que una especie supuestamente primitiva hubiera dominado métodos de ocultación tan sofisticados era profundamente inquietante. Sugería que la humanidad había estado observando y aprendiendo sobre la tecnología galáctica durante mucho más tiempo de lo que nadie había imaginado. La nave humana que se acercaba continuaba creciendo en los sensores. A medida que se acercaba, más detalles se hicieron visibles. La nave no estaba construida como ninguna otra en las bases de datos galácticas. En lugar de las curvas fluidas y orgánicas favorecidas por la mayoría de las razas del Consejo, era todo ángulos y eficiencia brutal. Placas de blindaje cubrían cada superficie. Emplazamientos de armas erizaban su casco como las espinas de algún depredador mecánico. Por el vacío, susurró la capitana Aquar, sus tentáculos enroscándose con angustia. Esa no es una nave diplomática. Es una nave de guerra. Tenía razón. Cada línea de la nave que se acercaba hablaba de violencia y destrucción. Había sido diseñada con un único propósito en mente: luchar y ganar batallas contra números y tecnologías superiores. Los humanos no habían enviado diplomáticos para negociar su rendición. Habían enviado a su ejército para entregar un mensaje. El capitán Bexaan sintió una mezcla de respeto y alarma mientras estudiaba la nave de guerra humana. Como guerrero, podía apreciar la elegancia brutal de su diseño. Como conquistador, reconocía una amenaza potencial cuando la veía. Este no era el gesto tosco y desesperado de una especie primitiva. Era el movimiento calculado de una civilización que entendía la guerra a escala galáctica. ¿Qué son esas lecturas de energía?, preguntó a su oficial de armas. Desconocidas, capitán. La producción de energía es enorme, pero la tecnología no se parece a nada en nuestras bases de datos. Parecen estar usando alguna forma de reacción controlada de materia-antimateria. Pero los métodos de contención son completamente ajenos a nosotros. Las reacciones de materia-antimateria se encontraban entre las fuentes de energía más potentes conocidas por la ciencia galáctica. La mayoría de las especies no dominaban tal tecnología hasta que habían estado viajando por el espacio durante siglos. El hecho de que los humanos no solo la hubieran dominado, sino que aparentemente hubieran mejorado las técnicas galácticas estándar, era profundamente preocupante. A medida que la nave humana se acercaba, su verdadera escala se hizo aparente. 3 kilómetros de muerte blindada moviéndose por el espacio con propósito y precisión. Sus motores de fusión ardían como estrellas en miniatura, empujando la masiva nave a velocidades que deberían haberla hecho pedazos. Sin embargo, se mantenía unida, protegida por tecnologías que los alienígenas no podían identificar ni entender. Encendido de deceleración detectado, informó el operador de sensores en el amanecer de cristal. La nave humana está reduciendo la velocidad para la aproximación final. Lo que sucedió a continuación desafió todo lo que los alienígenas creían saber sobre física e ingeniería. La nave humana no desaceleró gradualmente como una nave normal. En cambio,
realizó una deceleración controlada que debería haber reducido a su tripulación a una pasta contra los mamparos. Las fuerzas G involucradas estaban más allá de lo que cualquier especie conocida podría sobrevivir. Sin embargo, la nave se mantuvo intacta. Cualquiera que fuera la tecnología que los humanos usaban para protegerse de las fuerzas de aceleración, era tan avanzada como todo lo demás en su misteriosa nave. No solo habían construido una nave de guerra. Habían construido una nave de guerra que operaba según principios que las civilizaciones más avanzadas de la galaxia no entendían. La forma de energía de la anciana Sist parpadeó con patrones de profunda preocupación. Los sistemas de compensación inercial en esa nave están más allá de cualquier cosa que hayamos visto. Están manipulando campos gravitacionales de maneras que deberían requerir tecnología que no poseemos. ¿Está diciendo que los humanos son más avanzados que nosotros?, preguntó el almirante Ketver, su voz con un tono de incredulidad. Estoy diciendo que su enfoque de la tecnología es completamente diferente al nuestro. Donde nosotros nos hemos centrado en la eficiencia y la elegancia, ellos parecen haberse centrado en el poder bruto y la efectividad brutal. Los resultados son impresionantes. La nave de guerra humana finalmente se detuvo en relación con la flota alienígena. Se posicionó entre las naves del Consejo y la Tierra. Una clara declaración de intención protectora. Por primera vez en 10.000 años, el Consejo Galáctico se encontraba frente a una especie que no pedía permiso para existir. Transmisión entrante de la nave humana, anunció el oficial de comunicaciones. El almirante Ketver se enderezó en su silla de mando, preparándose para escuchar las habituales palabras de sumisión y negociación. Quizás los humanos simplemente querían impresionarlos con su nave más grande antes de rendirse. Muchas especies primitivas intentaban tales gestos antes de aceptar lo inevitable. Póngala en pantalla, ordenó. La pantalla principal parpadeó y mostró el puente de la nave humana. La comandante era una hembra de su especie, vestida con un uniforme oscuro, cubierto de símbolos de rango y autoridad. Su expresión era tranquila y profesional, sin mostrar el miedo o la desesperación que el almirante esperaba ver. «Soy la capitana Sarachun de la nave de las Naciones Unidas Indomable», dijo en tonos claros y precisos. «Bienvenidos al Sistema Sol. Agradezco su paciencia al esperar nuestra respuesta. Antes de proceder con las relaciones formales, hay varias cosas que debemos discutir». Las palabras golpearon a los comandantes alienígenas como golpes físicos. Esta humana no se estaba rindiendo. No estaba suplicando piedad. Les estaba hablando como iguales, como si tuviera algún tipo de autoridad para negociar términos con los representantes de la civilización galáctica. El almirante Ketver encontró su voz después de un momento de silencio atónito. «Soy el almirante Ketver del Consejo Galáctico. Prepárense para recibir a nuestra delegación diplomática de inmediato. Su especie será evaluada para una posible inclusión en la comunidad galáctica según los protocolos establecidos». La expresión de la capitana Chun no cambió. «Me temo que así no es como va a funcionar esto, almirante. Verá, hemos estado al tanto de su consejo y sus protocolos durante bastante tiempo. Hemos estudiado sus patrones de expansión, sus técnicas de subyugación y sus procedimientos operativos estándar. Hemos decidido que preferimos un acuerdo diferente». La flota alienígena guardó silencio. En 10.000 años de historia galáctica, ninguna especie primitiva había pronunciado tales palabras. Ninguna civilización recién contactada se había atrevido a desafiar el orden establecido. El concepto mismo era ajeno a todo lo que entendían sobre cómo funcionaba la galaxia. Pero mientras la capitana Chun continuaba hablando, quedó claro que la humanidad estaba a punto de cambiar todo lo que la galaxia creía saber sobre el poder, la tecnología y el orden natural de la civilización. La era de la conquista fácil estaba a punto de terminar, y los alienígenas estaban a punto de aprender que a veces la presa se convierte en el depredador cuando tiene suficiente tiempo para prepararse. La capitana Sarachun estaba en el puente del Indomable, mirando directamente a los comandantes alienígenas a través de la pantalla de comunicación. Su calma confianza parecía llenar el espacio entre la nave humana y la flota alienígena. Detrás de ella, la tripulación del puente trabajaba en silencio en sus puestos, sin mostrar signos de miedo o nerviosismo.
Permítame explicar nuestra situación más claramente, continuó Chun, su voz firme y profesional. Durante los últimos 137 años, la humanidad ha estado monitoreando las comunicaciones galácticas. Sabemos de su consejo. Sabemos de sus métodos de expansión. Sabemos de lo que ustedes llaman protocolos para especies primitivas. El almirante Ketver sintió que su piel cristalina se enfriaba. 137 años significaba que los humanos habían estado observando desde antes de alcanzar el viaje más rápido que la luz. Habían estado estudiando la civilización galáctica mientras fingían estar aislados en su único planeta. Eso es imposible, dijo Ketver, pero su voz carecía de su confianza habitual. Nuestros sondeos mostraron claramente una especie confinada a un mundo con tecnología básica. La capitana Chun sonrió, y no había calidez en ello. Su sondeo les mostró exactamente lo que queríamos que vieran. Aprendimos muy temprano que la galaxia tiene una forma particular de tratar con nuevas especies. Integración pacífica para los que se someten. Conquista para los que resisten. Decidimos que no preferíamos ninguna de las dos opciones. Hizo un gesto a alguien fuera de cámara, y la pantalla cambió para mostrar un mapa estelar de la galaxia local. Líneas rojas trazaban los patrones de expansión de varias especies del Consejo durante los últimos miles de años. El patrón era claro y perturbador. Cada especie recién contactada se había unido al Consejo como miembro junior o había sido conquistada y esclavizada. El colectivo Ceroti, dijo Chun, señalando una sección del mapa, contactado hace 800 años. Intentaron mantener su independencia. Su mundo natal es ahora una colonia minera operada por la Federación Keri. Los Teari, contactados hace 300 años, negociaron una membresía igualitaria en el Consejo. Ahora son sirvientes administrativos que gestionan la burocracia del Consejo en 17 mundos. Los comandantes alienígenas observaron con creciente horror cómo Chun mostraba un conocimiento detallado de la historia galáctica que debería haber sido imposible de obtener para una especie primitiva. Sabía de acuerdos secretos, conquistas ocultas y arreglos políticos que estaban clasificados en los niveles más altos de seguridad del Consejo. El Imperio Daie fue la última especie en resistir seriamente la expansión del Consejo, continuó Chun. Eso fue hace 450 años. Tenían armas avanzadas y un fuerte ejército. A la flota combinada del Consejo le llevó 3 años doblegarlos. Sus supervivientes están esparcidos por la galaxia como trabajadores contratados. El capitán Bexaan se inclinó hacia adelante en su trono de mando, sus rasgos reptilianos torcidos por la sospecha. ¿Cómo sabe estas cosas? Esta información está restringida a los archivos militares del Consejo. Lo sabemos porque hemos estado escuchando, respondió Chun, simplemente. Sus redes de comunicación son bastante extensas. Muy útiles para recopilar inteligencia si sabes cómo acceder a ellas correctamente. Hemos estado estudiando sus idiomas, su cultura, su tecnología y sus métodos durante más de un siglo. Las implicaciones golpearon a la flota alienígena como un golpe físico. Si los humanos habían estado monitoreando las comunicaciones del Consejo durante más de un siglo, lo sabían todo. Capacidades militares, estructuras políticas, sistemas económicos, rutas comerciales, incluso las ubicaciones de los mundos natales fuertemente custodiados. En la nave Colmena, la mente Colmena retrocedió en estado de shock. La mente reina extendió la mano para tocar las redes de comunicación seguras que la conectaban con otras colonias Colmena. Para su horror, encontró rastros de intrusión. Marcadores sutiles que sugerían que las redes habían sido comprometidas durante décadas. Los humanos habían estado dentro de sus comunicaciones más privadas. Imposible, transmitió la mente reina. Nuestras redes están encriptadas cuánticamente con cerraduras bioneurales. Ninguna especie externa tiene la capacidad de penetrarlas. La capitana Chun dirigió su atención a la nave Colmena. Mente reina designación 77 Alpha 3. Su mundo colonial principal orbita la estrella que llaman nido natal en lo que designamos el sistema Kepler 442. Su instalación de cría secundaria se encuentra en la luna del gigante gaseoso en el sistema Ross 128.
Sus operaciones mineras de espacio profundo se concentran en los campos de asteroides del sistema Wolf 359. La mente colmena guardó completo silencio. La información que Chun acababa de recitar se encontraba entre los secretos mejor guardados de la raza Kalei. Solo las mentes reinas de más alto rango conocían las ubicaciones exactas de las instalaciones de cría. Las coordenadas estaban protegidas por capas de encriptación cuántica que deberían haber sido inquebrantables. La forma de energía de la anciana Sist parpadeó con patrones de profunda alarma. Como ser de energía, era particularmente sensible a las redes de comunicación y los flujos de datos. Ahora que los buscaba, podía detectar las sutiles señales de intrusión humana en toda la infraestructura de la red galáctica. Han estado dentro de nuestros sistemas durante décadas, dijo, su voz con matices de respeto mezclados con miedo. ¿Cómo lograron esto sin ser detectados? Abordamos el problema de manera diferente a como ustedes esperarían, explicó Chun. La mayoría de las especies galácticas desarrollan sistemas elegantes y eficientes basados en la manipulación de la energía y la mecánica cuántica. Nosotros tomamos un enfoque más directo. Construimos nuestros sistemas de intrusión utilizando métodos computacionales de fuerza bruta y redes de procesamiento distribuido. Hizo una pausa para que eso se asimilara. Mientras ustedes buscaban ataques sofisticados usando física avanzada, nosotros usábamos millones de programas simples ejecutándose en computadoras básicas esparcidas por el espacio. Cantidad sobre calidad, persistencia sobre elegancia. Los comandantes alienígenas comenzaban a entender que habían juzgado fundamentalmente mal a la humanidad. No eran mamíferos primitivos tropezando con la sociedad galáctica. Eran depredadores pacientes y metódicos que habían estado acechando la galaxia durante más de un siglo. El almirante Ketver intentó recuperar el control de la situación. Incluso si han estado recopilando inteligencia, siguen siendo una sola especie contra el poder combinado del Consejo Galáctico. No pueden desafiar nuestra autoridad. La expresión de la capitana Chun no cambió. Tiene razón en que estamos en inferioridad numérica. El Consejo controla miles de sistemas estelares y billones de ciudadanos. Pero está cometiendo el mismo error que comete todo poder establecido cuando se enfrenta a un oponente decidido. Asume que una superioridad numérica significa automáticamente una capacidad superior. La pantalla detrás de ella cambió de nuevo, esta vez mostrando lecturas técnicas y especificaciones. Los comandantes alienígenas miraron con incredulidad lo que estaban viendo. Niveles de producción de energía que deberían haber sido imposibles. Sistemas de armas basados en principios que no reconocían. Tecnologías defensivas que parecían violar la física conocida. Este es el UNS Indomitable, dijo Chun con evidente orgullo. 3 kilómetros de ingeniería humana. Es impulsada por reacciones controladas de materia-antimateria contenidas en generadores de campo gravitacional de nuestro propio diseño. Sus armas principales son haces de partículas aceleradas capaces de alcanzar el 97% de la velocidad de la luz. Sus sistemas defensivos incluyen un blindaje adaptativo que se reestructura en respuesta a los ataques entrantes. El capitán Bexaan estudió las especificaciones técnicas con creciente inquietud. Como guerrero, podía leer las capacidades de las armas mejor que la mayoría. Lo que estaba viendo sugería niveles de potencia de fuego que desafiarían incluso a los acorazados más grandes del Consejo. Sus sistemas de energía son imposiblemente ineficientes, señaló, tratando de encontrar alguna debilidad en el diseño humano. El desperdicio de energía debe ser enorme. Tiene toda la razón, asintió Chun alegremente. Nuestros sistemas desperdician enormes cantidades de energía en comparación con sus elegantes diseños. Pero lo compensamos generando tanta energía que el desperdicio no importa. Crudo, pero efectivo. Hizo un gesto hacia la pantalla técnica. Mientras ustedes han pasado milenios perfeccionando el uso eficiente de la energía, nosotros hemos pasado siglos aprendiendo a generar poder ilimitado. Mientras ustedes han desarrollado armas elegantes que conservan recursos, nosotros hemos construido armas que no necesitan conservar nada. La diferencia filosófica se estaba volviendo clara. La civilización galáctica había evolucionado por caminos de eficiencia y conservación. Habían aprendido a hacer más con menos,
a lograr los máximos resultados con el mínimo gasto de energía. La humanidad había ido en la dirección opuesta, desarrollando tecnologías que usaban una fuerza abrumadora para resolver problemas. Esta nave representa solo un enfoque que hemos tomado, continuó Chun. También hemos desarrollado otras tecnologías que podrían interesarles. Por ejemplo, nuestras capacidades de guerra electrónica. La pantalla cambió para mostrar protocolos de intrusión de red y sistemas de ciberguerra. Los comandantes alienígenas se encontraron mirando programas diseñados específicamente para infiltrarse y controlar las redes de comunicación galácticas. Peor aún, estaban viendo mapas detallados de los sistemas de sus propias naves. Hemos estado analizando su flota desde que llegaron a nuestro sistema, explicó Chun. Sus redes de comunicación ahora están completamente comprometidas. Sus sistemas de navegación están bajo nuestra observación. Sus sistemas de armas han sido mapeados y categorizados. El almirante Ketver revisó frenéticamente los sistemas de seguridad de su nave. Para su horror, encontró exactamente lo que Chun había descrito. Programas humanos se ejecutaban en lo profundo de las redes informáticas del amanecer de cristal. No estaban haciendo nada hostil, simplemente observando y registrando. Pero su presencia demostraba que las afirmaciones humanas no eran bravuconadas vacías. Están dentro de nuestras naves, dijo, su voz apenas un susurro. Lo estamos, confirmó Chun. Hemos estado dentro de su nave desde que entraron en nuestro sistema. Sus protocolos de seguridad son muy sofisticados, pero están diseñados para repeler ataques que utilizan tecnología galáctica. No estaban preparados para nuestro enfoque. En la nave Aquar, la capitana Reefa intentó desesperadamente purgar los programas de intrusión humanos de sus sistemas, pero cada vez que eliminaba uno, aparecían dos más. Los humanos habían diseñado sus herramientas de ciberguerra para ser autorreplicantes y adaptativas. Aprendían de cada defensa y desarrollaban nuevos métodos de ataque en tiempo real. ¿Cómo están haciendo esto?, demandó, sus tentáculos retorciéndose de frustración. Procesamiento distribuido y algoritmos evolutivos, respondió Chun. No usamos programas únicos que puedan ser detectados y eliminados. Usamos millones de pequeños programas que trabajan juntos y evolucionan. Mata a uno y los demás aprenden de su muerte y se vuelven más fuertes. La flota alienígena comenzaba a darse cuenta de que no solo estaban superados en armamento, sino también en ingenio. La humanidad había abordado el problema del contacto galáctico desde una dirección completamente diferente a cualquier especie en la historia registrada. En lugar de intentar unirse a la civilización galáctica, la habían estudiado, aprendido sus debilidades y se habían preparado para explotarlas. ¿Qué quieren?, preguntó la anciana Sist, su forma de energía pulsando con resignación. Si se han estado preparando para este contacto durante más de un siglo, deben tener objetivos específicos. La capitana Chun asintió. Los tenemos. Queremos que la galaxia entienda que la era de la expansión fácil ha terminado. No más protocolos para especies primitivas. No más subyugación automática de civilizaciones recién contactadas. No más suposición de que la tecnología avanzada les da el derecho de gobernar a otros. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su expresión volviéndose más seria. El Consejo Galáctico es bienvenido a seguir operando en el espacio humano, pero operará según las reglas humanas. Cualquier especie que desee continuar con la expansión y el comercio pacíficos podrá hacerlo. Cualquier especie que prefiera las viejas formas de conquista y subyugación se encontrará lidiando con el resto de nuestra flota. ¿El resto de su flota?, preguntó el almirante Ketver, aunque comenzaba a temer la respuesta. La capitana Chun sonrió de nuevo, y esta vez había una calidez genuina en ello. ¿De verdad pensaron que enviaríamos nuestra única nave para hacer el primer contacto con 12 civilizaciones alienígenas diferentes? El Indomable es nuestra nave diplomática. Está aquí para hablar. Las implicaciones flotaron en el vacío del espacio como una espada sobre la flota alienígena. Si esta masiva nave de guerra era considerada una nave diplomática, ¿qué consideraba la humanidad una flota militar? ¿Cuántas naves tenían? ¿Cuán poderosas eran sus naves de guerra dedicadas? Las respuestas estaban a punto de volverse aterradoramente claras.
El almirante Ketver sintió el peso de 10.000 años de historia galáctica presionándolo. Todo lo que el Consejo había construido, todo lo que habían logrado, de repente estaba en duda. Miró a la capitana humana en su pantalla e hizo un último intento de restaurar el orden natural de las cosas. Habla con audacia para ser una sola nave frente al poder combinado de 12 civilizaciones, dijo, tratando de inyectar autoridad en su voz. Quizás es hora de recordarle la realidad de su situación. Ketver se volvió hacia su oficial de armas. Carguen todas las baterías principales. Señala a la flota para que asuma formación de ataque. Estos primitivos necesitan entender su lugar en la galaxia. La capitana Chun observó con calma cómo las naves alienígenas comenzaban a moverse. Sus elegantes naves cambiaban de posición con gracia fluida. Los sistemas de armas se activaban con una precisión coreografiada. La formación que tomaron era hermosa de ver. Una danza de poder que había intimidado a innumerables especies a través de los milenios. Esperaba que eligieran de otra manera, dijo Chun con lo que sonó como un arrepentimiento genuino. Pero quizás una demostración es necesaria. Se volvió hacia su tripulación. Táctica, inicien la operación espejo. Comunicaciones, envíen la señal de despertar a todos los puestos de escucha. La respuesta fue inmediata y devastadora. Cada nave alienígena en la flota de repente encontró sus sistemas de armas volviéndose en su contra. Las baterías principales que se habían estado cargando para atacar giraron para apuntar a naves hermanas. Los sistemas de control de fuego se fijaron en naves amigas en lugar del acorazado humano. ¿Qué está pasando?, demandó el almirante Ketver mientras su puente estallaba en caos. Su oficial de armas trabajaba frenéticamente en sus controles, tratando de recuperar el mando de sus sistemas. Nuestras armas no responden a las órdenes, almirante. Parecen estar bajo control externo. La voz de la capitana Chun cortó la confusión. Los sistemas informáticos de sus naves han estado comprometidos desde que entraron en nuestro sistema solar. Cada circuito de mando, cada ruta de control, cada flujo de datos ha sido mapeado e infiltrado. Podemos controlar sus naves mejor que ustedes. En la nave Colmena, la mente Colmena estaba experimentando algo que nunca antes había conocido. Miedo verdadero. Toda su nave ya no estaba bajo su control. Las redes bioneurales que conectaban la nave con la mente reina habían sido cortadas. Estaban atrapados dentro de su propia nave, prisioneros de una tecnología humana que no podían entender. El capitán Bexaan rugió de rabia mientras su orgulloso acorazado giraba sus cañones principales hacia una nave amiga. Esto es imposible. Nuestros sistemas de seguridad son de grado militar. No pueden ser violados por tecnología primitiva. Sus sistemas de seguridad son excelentes, asintió Chun. Están diseñados para detener ataques de otras civilizaciones galácticas que usan tecnología galáctica. Desafortunadamente para ustedes, nosotros no usamos tecnología galáctica. Usamos tecnología humana diseñada específicamente para explotar las debilidades en sus sistemas. La demostración continuó durante varios minutos. Las naves se apagaban y encendían a la orden humana. Las armas apuntaban a lo que los humanos elegían. Los sistemas de navegación trazaban cursos hacia destinos seleccionados por operadores humanos. La poderosa flota galáctica se había convertido en el teatro de marionetas de la humanidad. La forma de energía de la anciana Sist parpadeó con patrones de derrota. Como un ser antiguo que había presenciado el ascenso y la caída de civilizaciones, reconocía un cambio fundamental en el poder galáctico cuando lo veía. Lo han cambiado todo, dijo en voz baja. Tuvimos que hacerlo, respondió Chun. Estudiamos su historia, anciana. Aprendimos sobre el Imperio Daie, el colectivo Seriti, la Federación Bandari. Cada especie que intentó mantener su independencia fue finalmente conquistada o absorbida. Decidimos que ese patrón debía terminar. La pantalla táctica detrás de Chun cambió para mostrar todo el sistema solar. Lo que los alienígenas vieron hizo que sus peores temores parecieran optimistas. El sistema no era un espacio vacío con unas pocas instalaciones ocultas. Era una fortaleza. Masivas plataformas orbitales rodeaban cada planeta principal.
Instalaciones mineras de asteroides que también funcionaban como centros de fabricación de armas. Astilleros ocultos en el sistema exterior que eran más grandes que la mayoría de las bases militares galácticas. Redes de defensa que se extendían por todo el sistema estelar como una red tridimensional de destrucción. Esto es lo que hemos estado construyendo durante el último siglo, explicó Chun. No solo naves, sino toda una infraestructura militar diseñada en torno a un principio. Nunca más la humanidad estará a merced de aquellos que creen tener el derecho de gobernarnos. La pantalla se acercó a instalaciones específicas, plataformas de armas erizadas de aceleradores de partículas y lanzadores de misiles, astilleros donde docenas de naves más grandes que el Indomable estaban en construcción. Instalaciones de extracción de recursos que podían construir flotas enteras a partir de las materias primas del espacio. El almirante Ketver miró las imágenes con creciente horror. ¿Cuántas naves tienen actualmente operativas? 47 naves capitales. 312 cruceros pesados, más de 800 destructores y fragatas, y aproximadamente 4.000 naves de apoyo, recitó Chun de memoria. En construcción, suficientes para duplicar esas cifras en 2 años. Los números golpearon a los comandantes alienígenas como golpes físicos. La flota combinada del Consejo, que había conquistado cientos de mundos, contaba con menos de 2.000 naves en total. La humanidad había construido una fuerza militar que podía desafiar a toda la civilización galáctica. Pero ese no es el número más importante, continuó Chun. El número más importante es lo rápido que podemos construir nuevas naves. Nuestros astilleros automatizados pueden construir una nave capital en 6 meses. Un destructor en 3 semanas. No solo tenemos una flota. Tenemos la capacidad industrial para reemplazar cualquier pérdida y expandir nuestros números indefinidamente. La capitana Reefa flotaba en su puente lleno de agua, con los tentáculos enroscados en desesperación. Se han estado preparando para la guerra contra toda la galaxia. Nos hemos estado preparando para defendernos de toda la galaxia, corrigió Chun. Hay una diferencia. No queremos conquistar a nadie. No queremos gobernar sobre otras especies. Solo queremos que nos dejen en paz para desarrollarnos como elijamos. Hizo una pausa, mirando directamente a cada comandante alienígena por turno. Pero si la galaxia insiste en seguir los viejos patrones de conquista y subyugación, entonces sí, estamos preparados para la guerra. La pantalla cambió de nuevo, mostrando informes de inteligencia detallados sobre cada instalación militar importante del Consejo, bases de flotas, astilleros, centros de mando, incluso los mundos natales fuertemente defendidos de las razas del Consejo. Los humanos habían mapeado cada objetivo estratégico en el espacio del Consejo. Sabemos dónde están basadas sus flotas, dijo Chun con naturalidad. Conocemos sus líneas de suministro, sus redes de comunicación, su liderazgo político. Los hemos estado estudiando durante más de un siglo. ¿Recuerdan? Sabemos exactamente cómo hacerles daño si es necesario. La anciana Sist pulsó con resignación. Podrían destruirnos. Podríamos, asintió Chun. Pero no queremos. La destrucción es un desperdicio. Preferiríamos mucho más tener vecinos pacíficos que enemigos conquistados. Hizo un gesto a su tripulación, y las naves alienígenas de repente encontraron que sus sistemas de armas volvían a su control. La demostración había terminado, pero su mensaje era claro. La humanidad podía tomar el control de las naves del Consejo cuando quisiera. Podían desactivar flotas enteras sin disparar un solo tiro. Así que, esto es lo que va a pasar, anunció Chun, su voz con la autoridad del poder absoluto. El Consejo Galáctico seguirá existiendo. Las especies que quieran unirse seguirán siendo bienvenidas. El comercio continuará. La exploración continuará. La cooperación científica continuará. Se inclinó hacia adelante, su expresión volviéndose mortalmente seria. Pero no habrá más protocolos para especies primitivas. No más subyugación automática de civilizaciones recién contactadas. No más suposición de que la tecnología avanzada les da el derecho de gobernar a otros. Cualquier especie que viole estas nuevas reglas se encontrará enfrentando todo el poderío militar de la humanidad.
El almirante Ketver encontró su voz después de un largo momento de silencio. ¿Y si nos negamos? ¿Si elegimos mantener las viejas costumbres? La sonrisa de la capitana Chun era tan fría como el vacío del espacio. Entonces descubrirán que la humanidad ha pasado el último siglo desarrollando armas diseñadas específicamente para destruir la civilización galáctica. Hemos estudiado sus debilidades, almirante. Sabemos exactamente cómo derribar su imperio. La pantalla detrás de ella mostró nuevas imágenes, sistemas de armas diferentes a todo lo conocido en las bases de datos galácticas, revienta planetas que podían hacer añicos mundos enteros, mata estrellas que podían desestabilizar sistemas solares, armas que usaban la propia infraestructura de la galaxia en su contra. Lo llamamos el Protocolo Prometeo, explicó Chun. Si la humanidad se ve amenazada de extinción, nos llevaremos a toda la civilización galáctica con nosotros. Hemos tenido más de un siglo para prepararnos para esta posibilidad. Somos muy minuciosos cuando nos comprometemos con algo. La flota alienígena guardó silencio. La magnitud de lo que enfrentaban finalmente se hizo clara. La humanidad no era solo otra especie para ser conquistada o absorbida. Eran un desafío fundamental a todo sobre lo que se había construido la galaxia. Tenían el poder de destruir la civilización galáctica y la voluntad de usarlo si era necesario. Pero también ofrecían una alternativa, una nueva forma de hacer las cosas que no requería conquista y subyugación. Una galaxia donde las especies podían desarrollarse según sus propias elecciones en lugar de que su desarrollo fuera dictado por sus conquistadores. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó finalmente la anciana Sist. Queremos que se vayan a casa, dijo Chun simplemente. Queremos que le digan a sus gobiernos y a sus consejos y a sus reinas y a sus emperadores que la galaxia ha cambiado. La era de la conquista fácil ha terminado. De ahora en adelante, cada especie puede elegir su propio camino. Se levantó de su silla de mando, irguiéndose sobre los comandantes alienígenas, incluso a través de la pantalla de comunicación. La humanidad estará observando. Estaremos escuchando. Estaremos listos. Cualquier especie que quiera vivir en paz nos encontrará como valiosos aliados. Cualquier especie que quiera continuar con las viejas formas de conquista nos encontrará como su peor pesadilla. La comunicación terminó, dejando a la flota alienígena a solas con sus pensamientos y su miedo. El universo que habían conocido durante 10.000 años se había ido. En su lugar había algo nuevo y aterrador y lleno de posibilidades que nunca habían imaginado. El almirante Ketver miró el acorazado humano que todavía flotaba entre su flota y la Tierra. Detrás de él, podía ver las luces distantes de las instalaciones y plataformas que la humanidad había construido en secreto. Toda una civilización que se había preparado para este momento mientras fingía ser primitiva e indefensa. Pongan rumbo a casa, ordenó en voz baja. Todas las naves, prepárense para la partida inmediata. Mientras la flota alienígena comenzaba a alejarse de la Tierra, cada comandante sabía que llevaba un mensaje que cambiaría la galaxia para siempre. Los humanos habían llegado y todo era diferente ahora. Los fuertes ya no podían simplemente tomar lo que querían de los débiles. Los avanzados ya no podían gobernar automáticamente a los primitivos. Por primera vez en 10.000 años, la galaxia tendría que aprender una nueva forma de hacer las cosas. Y si se negaban a aprender, la humanidad estaría esperando para enseñarles por las malas. La era de la conquista fácil había terminado. La era de la determinación humana había comenzado.